Nosotros insistimos efectivamente mucho en que la crisis sanitaria ha actuado como catalizador de la crisis económica. Esta idea es muy importante y es muy importante porque rompe el discurso oficial que pinta la situación actual como exclusivamente consecuencia de la crisis sanitaria. Claro, eso tiene una serie de conclusiones. Si la situación económica únicamente es consecuencia de la crisis sanitaria, en el momento que la crisis sanitaria desaparece, todo vuelve a la normalidad. Esto ya lo está negando el propio gobierno con una de esas frases a la que nos está empezando a acostumbrar, que cuando esto termine, al menos el estado de alarma, vamos a ir a una nueva normalidad. Lo que estamos diciendo es que había una crisis capitalista que se venía gestando. Había muchos datos que apuntaban a esa situación. Nosotros en el propio congreso que realizamos en el año 2017 ya lo situábamos como un elemento central del análisis. El hecho de que una vez pasada la crisis de 2008 iba a llegar otra crisis más profunda, más aguda y que además nos iba a encontrar a los trabajadores y las trabajadoras en peores condiciones generales. Y a lo largo de estos meses y de estos años que han ido pasando hemos ido en artículos, en informes, sacando más información, ofreciendo un análisis claro y con datos de que se estaba acercando el estallido de una nueva crisis. ¿Qué ha ocurrido? Que la crisis sanitaria ha llegado de repente y ha hecho que todo ese proceso se acelerara y que estemos hablando en abril-mayo de 2020 de unos datos absolutamente demoledores para la economía capitalista y que evidentemente van a tener un efecto en los trabajadores y las trabajadoras que padecemos, ¿no?, el capitalismo. Yo invito a que se miren simplemente los resúmenes ejecutivos de los informes que a finales del 19, principios de este año, sacaba el Banco Mundial o sacaba el Fondo Monetario Internacional o los bancos centrales de los países y que se vea cómo uno de los elementos de mayor preocupación para los propios capitalistas era el hecho de que los niveles de crecimiento económico estaban siendo de un ritmo muchísimo menor del esperado. Es decir, la economía iba creciendo, pero iba creciendo cada vez más despacio. Esta situación, digamos que ha hecho reventar todos los datos y las cifras y lo que es evidente también, una vez que pasa la primera polvareda, es que esta crisis no es una cosa que se sobrepase dentro de unos pocos meses. Una crisis muy profunda, es una crisis de sobreacumulación y de sobreproducción. Los índices, los datos están ahí, yo no me voy a extender excesivamente con eso, pero va a suponer una destrucción de fuerzas productivas terrible en todo el mundo. En España hablamos de ya más de 1 millón de empresas que no van a volver a abrir. Eso lo vemos desde el punto de vista de lo que significa en términos laborales, en términos económicos. Eso significa que hay una destrucción de fuerzas productivas generalizada que va a tener una serie de consecuencias gravísima para la clase y para los pueblos del mundo. Digamos que nuevamente, y tenemos la experiencia de la reciente crisis, nuevamente nos vamos a encontrar con que los capitalistas van a querer que seamos los trabajadores y las trabajadoras los que asumamos la mayor carga, ¿no?, de la superación de esta crisis, pero al mismo tiempo se demuestra la absoluta incapacidad del sistema capitalista para poder garantizar unas condiciones de vida dignas para la mayoría de la población, para toda la población. Y por eso es necesario plantearse objetivos superiores a lo que sea simplemente capear una crisis capitalista, ¿no?